Alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, a este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Damos gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas de México que en esta semana están celebrando una fiesta muy importante, el 12 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. No solamente la Reina de México, pero la emperatriz de toda América. Así que a todos ustedes, hermanas y hermanos de México, y a todos ustedes, hermanas y hermanos de América Latina, pues un abrazo bien especial, un saludo bien efusivo, y que la paz de Cristo Jesús siga reinando en ustedes para que, al igual que María, podamos dar la paz de Jesús, Jesús que es paz al mundo entero. En estos momentos, ya en la tercera semana de Adviento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a orar. Yo te alabo, te bendigo, yo te glorifico, te doy gracias, Padre Santo, por María Santísima. Una mujer sencilla, pero una mujer que es capaz de someterse a tu voluntad hasta el punto de ser toda tuya, Señor, ser toda tuya. No había un espacio en el ser de María que no fuera tuyo, Señor. Toda tuya. Desde el pelo más largo de su cabeza hasta la uña más larga de su pie. Qué poco entendemos quién realmente es María. Hay gente que dice, ella no es nada especial, Padre Santo. Una mujer como otra cualquiera. ¿Ah? Si cualquiera pudiera ser como María, qué diferente sería este mundo, Señor. Si cualquiera pudiera amarte a ti con el corazón de María Santísima, qué diferente sería este mundo, Señor. Si cualquiera pudiera ser fiel a ti, con la misma intensidad, con la misma fuerza, con la misma entrega con que María Santísima fue fiel a ti, que pudo decir, aquí está tu esclava, haz conmigo lo que tú quieras. Qué diferente sería este mundo, Señor. No habrían guerras, no habrían divisiones, no habrían relaciones rotas, Señor. El mundo viviría en paz. Si cualquiera pudiera amar a Jesús con el corazón de María Santísima, si cualquiera pudiera ser obediente a tu santa voluntad con María Santísima, qué diferente fuera este mundo, Señor. Gracias, Padre, porque María no es cualquiera, María es especial. María es escogida por ti. Y gracias, Padre Santo, porque María viene con un mensaje maravilloso. Y el mensaje de María es dejarnos saber que Jesús no nos abandona. En los momentos más difíciles, Jesús está con nosotros. Que tenemos una mamá, que es ella, que constantemente está intercediendo ante ese que tiene el poder, ante ese que tiene la victoria, porque Él es el poder y la misma victoria que es Jesucristo. Para que nosotros, como ella, podamos vivir para Él completa y totalmente, rendirnos a Él por amor y ser de Él incondicionalmente, y a través de nuestra relación con Él, llevar más y más a todo el mundo, a toda la humanidad, a tus pies, Padre Santo. Señor, enséñanos en este día miércoles, tercer domingo de Adviento, a ser como María Santísima. Gracias, oh Dios, por cada hermano que está escuchando este programa. Bendícelo, Señor, bendícela, Señor, abundantemente, copiosamente, con la gracia de querer ser como María, con el deseo de querer ser como María, con la necesidad de imitar a María hasta el último suspiro de nuestra vida, viviendo más y más totalmente entregado a Cristo Jesús, la fuente de vida, de esperanza y de resurrección. Gracias, Padre Santo, por tantos hermanos y hermanas mexicanos que aman a María Santísima. No una mujer cualquiera, sino la escogida por ti mismo, Señor, la bienaventurada, la llena de gracia. Gracias, Padre Santo, por tantos hermanos y hermanas de América Latina que han asumido en su interior el deseo de imitarla a ella, para que amando a Jesús, sirviendo a Jesús y viviendo para Jesús, un día de ellos, de nosotros, también sea la corona de la victoria, que es el cielo. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Felicidades, hermanas y hermanos, a todos ustedes. Felicidades de todo corazón. Y felicidades
por estar cimentados en la roca que es Jesús, en esa roca en que María desde su principio estuvo cimentada, y que a pesar de las turbulencias y tempestades y problemas y dificultades que podemos enfrentar cada día en nuestra vida, que al igual que María, podemos estar firmes en nuestra fe y firmes en nuestro amor hacia ese que lo merece todo, que es Jesús nuestro Señor y Salvador. Tengo muchísimas intenciones, quisiera compartir con ustedes, por Carlos, por Amado, por Julián, por Esther, por Luisa, por Ernesto, por Felipe, por José, que nos han pedido oraciones, que el Señor los bendiga en abundancia. No puedo mencionar los lugares de donde son porque tomaría demasiado tiempo, pero en otros momentos, pero Dios sabe quiénes son ustedes, Dios sabe cuál es la necesidad de ustedes, y pedimos muy especialmente por todos y cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga muy especialmente en esta tercera semana de Adviento, y que ustedes, y al igual que todos ustedes, tengan una muy feliz Navidad llena de la presencia, del gozo y del amor de Cristo Jesús. Y hermanos, hablando de la proximidad de la Navidad y hablando de resoluciones que deberíamos de tomar, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado la importancia de hacer una resolución en este tiempo de Adviento. Usualmente las resoluciones las tomamos para el principio de año, ¿verdad que sí? Y ya estamos cerca del 2011. Pero qué hermoso sería si tú y yo pudiéramos tomar una resolución, es decir, yo resuelvo dejar este pecado. Qué tremendo sería, ¿verdad? Yo resuelvo dejar esta actitud pecaminosa o esta actitud negativa que ha sido parte de mi existencia. Yo resuelvo, tal vez, algo positivo como que ir a misa todos los días. Yo resuelvo empezar a leer la Santa Biblia todos los días, y no como fastidio, sino que como gozo. Yo resuelvo ser más amoroso con mi esposa, ser más romántico con mi esposa, o ser mejor esposa con mi esposo. Yo no sé, ¿verdad? Pero ¿qué resolución tomarías tú para este próximo año? ¿Qué resolución tomarías tú que te ayude a identificarte con María Santísima, a ser más como ella, a vivir más como ella? Tengo aquí una carta de una persona que me envió hace poco y que me impactó tremendamente, y quisiera compartir con ustedes, no toda porque es muy larga, pero algunos párrafos. Dice así: estimado Padre Pedro, mi nombre es José Enrique. Es la primera vez que escucho mencionar la palabra resolución en el tiempo de Adviento. Creo que es muy importante que hagamos alguna resolución en este tiempo con el propósito de acercarnos más a Jesús y así podamos celebrar su Navidad con más gozo este año. Mi resolución es dejar el alcohol. Padre, yo me había dejado llevar por el vicio, creyendo que al beber me iba a sentir mejor. Mi vida en este último año ha sido una verdadera miseria. Escuchen, hermanos. Está siendo honesto José Enrique con nosotros. Mi vida en este último año ha sido una miseria. He perdido 2 trabajos y para poder tener dinero para seguir bebiendo, para así olvidarme de mis penas, he vendido en varias ocasiones mi cuerpo en prostitución. Hoy me doy cuenta que el mundo sin Dios no sirve. Sé también, Padre, que solo no tendré fuerzas para seguir en mi empeño de salir de esta miseria en que estoy metido. Algo dentro de mí me dice que ese cambio va a ser muy difícil. Pero Padre, yo lo he oído a usted muchas veces decir que con Dios todo se puede. Bendito sea Dios. Con Dios todo se puede. Yo creo que Dios está vivo y por lo tanto en este momento yo declaro que Satanás no tiene poder sobre mí, que el alcohol ya no tiene poder sobre mí y que con Jesucristo desde ya mía es la victoria y del diablo es la derrota. Aleluya. Les suplico a todos que oren por mí, para que este joven, escuchen bien, para que este joven de 19 años de edad pueda en este 2010 tener una muy feliz Navidad con Jesucristo, de verdad, en el centro de mi corazón, como el soberano Señor que rige y dirigirá mi vida para siempre. En el amor de Jesucristo, José Enrique San Salvador, el Salvador. Y termina José Enrique diciendo, y me imagino que con gritos, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Este domingo pasado, hermanas y hermanos, celebramos el domingo Gaudate,
gaudate. La palabra gaudate significa gozo, gozo. El gozo debe ser característico del cristiano. Un cristiano triste es un triste cristiano. Sí, vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos de prueba, vamos a tener momentos de dolor profundo y aún momentos de enfermedad. Pero si Cristo está con nosotros, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Y por muy difícil que vengan las tempestades de la vida, por muy turbulentas que sean las experiencias negativas de la vida, con Cristo Jesús salimos adelante y con Cristo Jesús podemos tener victoria. Por eso, a pesar de problemas, dificultades, momentos difíciles, enfermedades, etcétera, tú y yo podemos ser hombres y mujeres de gozo. ¿Y cómo podemos ser hombres y mujeres de gozo? Pues tomando la resolución más importante de nuestra vida. Hablando de resolución, en este tercer domingo de Adviento, que al fin y al cabo es la tercera semana de Adviento, comenzando con el domingo que ya pasamos, ¿verdad? Pero esta semana de Adviento es la tercera semana en que celebramos el gozo del Señor. ¿Y cómo podemos tener ese gozo? Pues teniendo a Jesucristo dentro de nosotros. María es la mujer de gozo. María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, le enseña al pueblo mexicano a confiar en Dios. Y confiando en Dios, a pesar de problemas y dificultades, tenemos gozo. Porque quien a Dios tiene, lo tiene todo y nada le falta, decía Santa Teresa de Ávila. Quien tiene ese tesoro maravilloso que es Jesucristo, quien ha encontrado la perla de gran precio que es Jesucristo, hermanos y hermanas, aunque no tenga nada, lo tiene todo. Hay gente que tiene muchas cosas, pero no tienen a Dios. Yo estoy viendo, por ejemplo, en estos tiempos en que se avecina la Navidad, cuántas personas corriendo a los shopping centers, corriendo a los malls, corriendo a las tiendas, y van como desesperados, desaforados, ¿sí? Con unas caras tristes, lánguidas, preocupadas, unas caras de derrota, unas caras de depresión. Y yo digo para mis adentros, Señor, ¿qué están celebrando? Están metidos en la centrífuga del mundo, en el materialismo del mundo, y se olvidan de lo más importante que es Jesús. ¿Y de qué sirve una Navidad? ¿De qué sirve celebrar si al fin y al cabo no estamos celebrando nada? Porque al fin y al cabo la Navidad no es otra cosa, sino que el cumpleaños de Jesús, la fiesta maravillosa de que Dios tanto nos amó que se hizo uno como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros en Cristo Jesús, apegados a Cristo Jesús, como María Santísima, un día podamos tener la corona de la salvación, que es la vida eterna, y en este mundo vivir en gozo a pesar de problemas y dificultades. María Santísima es la mujer de gozo. Aún en los momentos más difíciles de su vida, María tiene gozo. María le dice a Isabel, en el Evangelio según San Lucas, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Y esa frase de María Santísima, que la encontramos en el Magnífica, esa frase María la tiene que haber repetido 1 y 1000 veces. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Y quién es el Dios que salva a María? Jesucristo. ¿Quién es el Salvador de María? Jesucristo, como el Salvador tuyo y el mío. Y cuando nosotros descubrimos esa realidad, a pesar de problemas y dificultades, tenemos gozo. ¿Qué resolución podríamos tomar en este tiempo del Adviento, en esta tercera semana en que proclamamos que en Cristo Jesús hay gozo? Pues buscar a Jesús con más fuerza, con más poder, con más deseo, con más necesidad. ¿Cómo? Primero que todo, pues tomando la decisión, la resolución de salir del pecado en que estamos metidos. ¿Cuál es el pecado que tienes que dejar en esta semana? ¿Qué es eso que te aparta de Dios? Y segundo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué resolución puedo tomar para que Jesús de verdad se impregne en mí, para que Jesús me sature, para que me llene, para que pueda decir como San Pablo más y más, es Cristo Jesús quien vive en mí? Tal vez ir a misa todos los días, tal vez leer la Santa Palabra de Dios todos los días, tal vez tener más tiempo de oración, tal vez aquietar mi espíritu y no hacer tantas compras, sino que dejar que el regalo del Padre, que es Jesucristo, me llene, me penetre a través del tiempo que yo pueda pasar con Él y que pueda compartirle a Él con mis hermanos a través de obras de misericordia. Tomemos una resolución en este tercer tiempo de Adviento, en esta tercera semana de gozo, y es buscar a Jesús y llenarnos de Jesús más y más,
como fue llena María Santísima. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero hermanas y hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea Dios y qué bueno que estamos de regreso, hermanas y hermanos. Este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos una vez más. Quiero recordarles que estamos en Facebook y me encantaría que ustedes pues participaran en esta página, que ustedes se inscribieran en la página de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español y estar enviándoles mensajes regularmente para su crecimiento espiritual. Quiero también decirles que el próximo miércoles, el 22 de este mes de diciembre, vamos a presentar el primer programa que hicimos en Italia, en ese maravilloso peregrinaje que Dios nos dio la oportunidad de realizar. Y va a ser en Bari, en el lugar donde está la iglesia de San Nicolás. Y ahí están las reliquias de San Nicolás. Y ustedes saben que de San Nicolás pues se ha tergiversado un poco la tradición y hoy día se le llama Santa Claus. Pero es San Nicolás obispo, que fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón y como resultado pues ayudaba a muchísima gente, especialmente a los pobres y más necesitados. Ojalá que puedan ver el programa, creo que va a estar muy interesante. En estos momentos un correo con una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, en el Código de Derecho Canónico 1251 dice: todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal. Ayuno y abstinencia se guardarán los miércoles de ceniza y el Viernes Santo. ¿Realmente hay que abstenerse de comer carne todos los viernes? Es la primera vez que me entero de esto. Hatna. Para comenzar, quiero aclarar, el derecho canónico son las leyes de la Iglesia, basadas en la Santa Biblia, basadas en la inspiración del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos, para que podamos ser coherentes con nuestra fe y para que nuestra fe crezca y nuestra relación con el Señor Jesús que pueda ser cada día más fuerte, más palpable, más real. Cuando tú mencionas, y muy interesante, acerca de lo que pide la Iglesia, lo que la Iglesia exige como requisito para nuestro bien espiritual, es el abstenernos de comer carnes los días viernes del año. ¿Y por qué la Iglesia pide eso? Y yo estoy seguro que muchos de ustedes ni están conscientes de esa realidad, pero ese decreto pide que nosotros como creyentes, como fieles, como cristianos, pues nos abstengamos de comer carne el día viernes. ¿Para qué? Para hacer penitencia. ¿Para qué? Para domar nuestra carne, nuestro ser, y de esa forma pues entregárselo a Jesús, para que Jesús sea Señor de la totalidad de nuestro ser. Estamos demasiado acostumbrados a la comodidad y el cristiano pues debe ser cómodo solamente en los brazos de Jesús. El cristiano tiene que sacrificarse muchas veces, tiene que luchar muchas veces. ¿Para qué? No solamente para hacer la voluntad de Dios, para hacer de este mundo lo mejor. Estamos compitiendo, hermanos, contra las autoridades y gobiernos que rigen este mundo, nos dice San Pablo. Y nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, tenemos la responsabilidad de llevar a Cristo al mundo y de cambiar al mundo y llevar los pies de Cristo Jesús. Entonces, cuando la Iglesia pide que nos abstengamos de comer carne, es para que nosotros podamos domar nuestros deseos de placer y podamos nosotros de esa forma pues ser más sumisos a la voluntad de Dios en todo el sentido de la palabra. ¿Qué pasa
con Estados Unidos, por ejemplo, y muchos otros países, depende de la conferencia de obispos de cada país, la conferencia nacional de obispos de cada país. Ellos pueden dar decretos, es decir, en vez de abstenerse de la carne los viernes, pues, como en el caso de Estados Unidos, hacer otras cosas que sean prácticas y que nos ayuden a nosotros en nuestra relación con el Señor y con nuestros hermanos. En el caso de Estados Unidos, la Conferencia Nacional de Obispos ha decretado que en vez de abstenernos de carne los viernes, con excepción del Viernes Santo, por supuesto, que es abstinencia y es ayuno, y el miércoles de ceniza, que es abstinencia y es ayuno, que en vez de abstenernos de carne, podemos hacer obras de caridad, podemos hacer obras de ayuda, de misericordia, especialmente a los hermanos necesitados. ¿Y cuáles son esas obras de misericordia? Podemos encontrarlas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, en que el Señor dice, cuando llama a los que han sido fieles a Él, y Él les va a dar el reino, les dice, benditos de mi Padre, vengan y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero y me recibieron en sus casas, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo, me vinieron a visitar, estuve en la cárcel, me vinieron a ver. Obras de misericordia. Entonces se pueden cambiar la abstinencia de la carne por obras que en alguna forma son prácticas y ayudan a otras personas y nos ayudan a nosotros a ser mejores personas. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, querido Padre Pedro. Le agradeceré ilustrarme sobre la ira de Dios. ¿Es diferente a la ira del hombre? Víctor Rodríguez del Campo, México. Víctor, interesante tu pregunta. Hay una gran diferencia entre la ira nuestra y la ira de Dios. La ira de Dios es justicia. Dios no quiere otra cosa para nosotros, sino que nuestro mayor bien. Dios es justo, sin embargo, y como dicen, el que la hace la paga. No que Dios quiere castigarnos, pero Dios permite la consecuencia de nuestro pecado. Y dice San Pablo en su carta a los Romanos que la consecuencia del pecado es siempre la muerte. El salario del pecado es siempre la muerte. La ira de Dios, si bien es cierto que Dios es eternamente justo, es el deseo. Es el deseo de que tú y yo dejemos de pecar. Que tú y yo de verdad comencemos a vivir con la resolución de ser santos. Sean santos, porque yo, Yahvé tu Dios, soy santo. Libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Sean perfectos como mi Padre que está en el cielo es perfecto. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Esa es la ira de Dios. El deseo de que tú y yo dejemos ya y para siempre el pecado, que tú y yo dejemos ya y para siempre de estar atados a un vicio, a un mal, a algo que, aunque no querramos aceptarlo, nos lastima, nos destruye y lastima y destruye a aquellas personas que están a nuestro alrededor y a generaciones futuras. La ira de Dios es racional y está basada en amor. ¿Escucharon? La ira de Dios es racional. ¿Por qué? Porque Él busca lo mejor para nosotros. Y está basado en amor puro. La voluntad de Dios por ti es amor puro. La ira del ser humano está basado en sentimientos que van en contra de la razón y de lo mejor para nosotros, y está basado también en violencia, no en amor. Y ahí está la diferencia. Otra pregunta, adelante, por favor. Hola, padre. Estuve con una persona que no es muy creyente, es más, casi nada, con la que tengo un bebé de 1 año y 5 meses. Nos hemos separado por una infidelidad y ahora estoy sola. Me gustaría saber si ahora puedo confesarme y recibir la hostia. Antes no lo podía hacer, pues no me había casado.
Anónima, Perú. Anónima, qué bueno que estás haciendo esa pregunta. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué has aprendido de la situación en que estabas? Cuando tuviste que escoger entre Dios, entre Jesucristo y la persona con quien estabas cohabitando. Y optaste por dejar a Jesús a un lado y por poner a esa persona como prioridad en tu vida. Y ahora estás sola. ¿Sabes una cosa? Esa es la consecuencia del pecado. Y la ira de Dios es que tú, Anónima, comiences a vivir una vida diferente. El deseo de Dios, la necesidad de Dios para ti es que cambies tu vida. No mañana, no el próximo año, en este preciso momento. Y que tú decidas no solamente confesarte, que sí lo puedes hacer, porque Dios es eternamente misericordioso. Y Dios te perdona si vienes con un corazón arrepentido y con deseos de comenzar de nuevo. Y puedes acercarte a recibir la Santa Comunión, a recibir a Jesús, a ese a quien dejaste a un lado, por un hombre. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado, querida Anónima, si en vez de que este hombre te haya dejado, que tu vida natural haya llegado a su fin y el Señor te hubiera llamado ante su presencia, querida Anónima? ¿Qué le hubieras dicho al Señor? Señor, te cambié por un plato de lentejas. Preferí la compañía de un hombre que al fin y al cabo me dejó y me quedé sola a estar contigo, Señor. ¿Por qué tantos cristianos amargados y tristes por la terrible ausencia de Dios que hay en nosotros, hermanos? Decimos que somos diferentes, decimos que somos de Cristo Jesús, que somos discípulos del Maestro que es Jesús, pero sin embargo muchas veces actuamos como los que no conocen a Jesús. Y no solamente estoy hablando de laicos, sacerdotes también, religiosos, religiosas. Por eso estamos como estamos. ¿Qué has aprendido de todo esto? Querida Anónima, ojalá que mucho. Ojalá que tomes la decisión de entregarte a ese que nunca te va a ser infiel, que nunca te va a dejar sola, que nunca se va a apartar de ti porque te ama al extremo y su nombre es Jesucristo. Y que si algún día te unes a un hombre, que lo hagas de acuerdo a la voluntad de Dios y que cimienten su relación y su vida en esa roca poderosa que es Jesucristo, como lo hizo, como lo ha hecho María Santísima desde su comienzo. Entonces no solamente tendrás la seguridad de estar cimentada en la verdad, pero tendrás el gozo que solamente Jesús nos puede dar. Ojalá que así lo hagas, por tu bien y el bien de tu criatura. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460 y estamos esperando sus llamadas, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado sea Jesucristo, hermanas y hermanos, bienvenidos a este programa. Conozca primero su fe católica. Qué gusto poder estar con ustedes en este ya mediado de mes de diciembre, acercarnos a las grandes fiestas de la Navidad del Señor. Ojalá que Cristo Jesús de verdad sea el centro y la razón y el propósito de la celebración de tu vida en relación a la Navidad del Señor. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué es la penitencia y cómo se hace? Verónica. Verónica, la penitencia viene de una palabra griega que significa cambio, que también se dice metanoia, un cambio de vida. Y la penitencia se efectúa precisamente para poder conseguir ese cambio.
cuando la palabra de Dios nos habla de penitencia, no se está hablando de una vida sufrida, una vida atormentada, una vida llena de dolores y problemas, no, sino que, de nuevo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué resolución tengo que tomar yo para que, haciendo esta penitencia, yo pueda acercarme más a Jesús? Para que, haciendo esta obra que no me gusta, porque tengo que dejar algo que me gusta, pero yo sé que es pecaminoso, o tengo que dejar de hacer algo que yo sé que no me viene bien con mi relación con Dios, que yo lo pueda hacer, y lo puedo hacer con gozo. ¿Para qué? Para que el Señor más y más sea el dueño y el Señor de mi vida, como fue con este amigo José Enrique, que está dejando la bebida, el alcohol, para que Cristo Jesús sea su única adicción, y el centro y el Señor de su vida. Para eso es la penitencia. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber por qué el Hijo no sabe ni la hora ni la fecha del fin si Jesús es Dios. Roxana. Jesús es Dios, y que no se nos olvide, ¿verdad? Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. El Padre y yo somos la misma cosa. Pero si bien es cierto que Jesús es Dios, su naturaleza es divina, Jesús también es hombre, completamente hombre, y su naturaleza es humana. En Jesús hay dos naturalezas, la divina y la humana. En su naturaleza humana, Jesús no tenía idea cuándo iba a ser el fin del mundo. Le puedes preguntar a cualquier ser humano cuándo va a ser el fin del mundo y te pueden dar especulaciones, te pueden dar ideas, pero nadie sabe. Solamente Dios lo sabe. Y eso es precisamente lo que está diciendo Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36. Por lo que se refiere a ese día, es decir, el fin del mundo, y cuándo vendrá, nadie lo sabe. Así que cualquiera que le diga a ustedes, no, va a ser tal fecha o tal día, la Biblia dice, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, es decir, Jesús. Solamente el Padre, es decir, solamente Dios. En su naturaleza humana, Jesús está diciendo, ni yo sé, ni ustedes tampoco, solamente lo sabe Dios. Otro correo electrónico con otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, en la imitación de Cristo, dice que es imposible la coexistencia entre gozar de este mundo y reinar después con Cristo. Es necesario que los laicos llevemos una vida estrictamente austera y sacrificada para poder llegar al cielo? Gracias. Samuel Salas, Venezuela. Samuel, Dios te bendice. Cuando ese maravilloso trabajo que se llama Imitación de Cristo, y si ustedes no lo han leído, pues los aconsejo que lo busquen en cualquier librería católica de Kempis. Lo que está diciendo el autor es que no podemos pretender vivir en el mundo y vivir con Jesús. Es decir, cuando él habla del gozo, él no se refiere al gozo cristiano. Él se refiere al gozo que dan los placeres mundanos, es decir, los placeres sin Dios. Y bien sabemos que el pecado y la gracia no pueden cohabitar. O estamos con Dios o estamos con Satanás, pero no podemos estar con los dos. Jesús bien lo dice, o fríos o calientes. ¿Por qué? Porque a los tibios yo los expulso de mi boca. Yo estaba, mientras estaba escuchando tu pregunta, hojeando la Santa Biblia, y el evangelista Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículos 4 al 6, dice lo siguiente, fíjense qué interesante. No se puede pecar sin quebrantar la ley. Es decir, no se puede pecar sin ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, o estoy con Dios o estoy en contra de Dios. Todo pecado es rebeldía. Hay personas que dicen, no, pero este pecado realmente no le hace daño a nadie, no molesta a nadie. Pecado es pecado, hermano. Y pecado es desobediencia. ¿A qué cosa? A la voluntad de Dios. O hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Satanás. Al fin y al cabo, tan sencillo como eso. Y continúa diciendo San Juan, bien saben que es decir, Jesús vino para quitar nuestros pecados. Jesús lo dice, he venido para que tengan vida. El pecado que da muerte, Jesús que da vida. He venido para que tengan vida. Él vino para quitar nuestros pecados. Y que en Él no hay pecado. En Jesús no hay pecado.
Jesús es Dios y Jesús como humano no peca. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús fue hacer no otra cosa sino que la voluntad del Padre. Y termina San Juan diciendo, quien permanece en Él, es decir, quien permanece en Jesús, no peca, no peca. Quien peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Es decir, si yo realmente me voy llenando de Jesús, dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 30, si no me equivoco, vamos a ver, dice, donde está tu tesoro, ahí está ¿qué cosa? Ahí está tu corazón. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Que tu tesoro y el mío sea Jesucristo. Que en este tiempo de Adviento tomemos la resolución más importante y esa resolución no sea ya nadar entre dos aguas o caminar entre dos mundos, sino que ser de Cristo Jesús total y completamente como nuestra Santísima Madre María. Otra pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, si tengo pecado mortal y asisto a una Eucaristía, pero no me dio tiempo de confesarme, y en ese momento mi alma pide a gritos comulgar a Cristo y estoy realmente arrepentido, ¿qué debo hacer? ¿Sería correcto comer el pan de vida en ese instante? Gracias, Armin. Armin, bendito sea Dios que sientas el deseo, la necesidad de recibir el pan de vida que al fin y al cabo es Jesucristo. Bendito sea Dios que estés consciente de que en esa hostia consagrada está Dios. Pero qué lástima que hay momentos en que te dejes cegar por el pecado y no veas presencia de Dios en las circunstancias que te rodean también. Que no escuches la voz de Dios en las circunstancias que te rodean, en la palabra de Dios. Qué pena que nos dejemos llevar por el pecado cuando dice la palabra de Dios que el que conoce a Jesús ya no peca. Y esto como que parece inconcebible, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible que nosotros que somos tan débiles, tan frágiles, tan limitados, puede llegar un momento en que no pequemos? Pues a medida que nos vamos llenando de ese que es vida, de ese que es gracia, de ese que es santidad pura, completa y total, que es Jesucristo, a medida que me voy llenando de Él y me voy vaciando de la pudredumbre que es el pecado, entonces yo camino más y más en santidad. Yo camino más y más imitando a esa que se dio por completo a Dios, que fue María Santísima. Entonces ya María Santísima deja de ser como que, hay alguien bonito que yo le tengo mucho fervor y mucha devoción y que le llevo flores y que le prendo velas. No, se convierte en alguien a quien yo quiero imitar. ¿Por qué? Porque yo quiero tener lo que ella tiene. Y lo que ella tiene es presencia de ese que es paz, presencia de ese que es la pura y total santidad, presencia de ese que es vida, que es Jesucristo. Qué bueno que Dios es tan misericordioso que nosotros, en ese momento como en este caso tuyo, que no tienes para dónde tomar, que no hay un sacerdote a quien puedas ir, acudir para confesarte, que puedas hacer un acto de contrición y así lo enseña la iglesia. Es decir, arrepentirte de verdad de esos o ese pecado cometido, con la promesa y la resolución de confesar ese pecado, esos pecados a la mayor brevedad posible. Yo te aconsejaría que sí, si no tienes remedio, que hagas un acto de contrición, que comulgues, pero inmediatamente vayas a ver al celebrante, al sacerdote que celebra la Santa Misa y pedirle que te confiese. Pero esto no se puede convertir en una rutina. La rutina debe ser no pecar. Y si peco, por desgracia, entonces confesarme debidamente antes de recibir la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque de otra forma, como dice San Pablo en su carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 11, y se lo voy a leer a ustedes un momentito, no para meterle miedo a nadie, sino para que ustedes pues sepan la seriedad de lo que hacemos o dejamos de hacer. Dice San Pablo, el que come y bebe indignamente, es decir, del cuerpo y la sangre del Señor, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Bendito sea Dios. Bueno, pues, hermanas y hermanos, antes de concluir,
pues quisiera de nuevo pedirle al Señor de todo corazón que llene su ser, el ser de cada uno de ustedes, de la gracia que solamente Jesús nos puede dar, para que al igual que María Santísima podamos tomar la resolución en este día de acercarnos a ese que es la fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Que el Señor nos dé la gracia para dejar cualquier cosa que nos aparte de Él, para que podamos, como este joven de 19 años, celebrar en este 2010 una muy feliz Navidad. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito sea el Señor. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este programa que hacemos con todo cariño y con todo esmero para ustedes, para que puedan seguir creciendo en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Hemos recibido muchísimas llamadas telefónicas. Gracias a todos ustedes. El tiempo es limitado. Voy a leer 2 preguntas. Después quisiera compartir con ustedes una carta que llegó hace precisamente 2 días, a más tardar. Esta viene de Beatriz García. Y Beatriz, muchísimas gracias por estar viendo este programa. Ojalá que te sirva en tu caminar con Cristo Jesús. Ella quiere saber, dice que quiere seguir al Señor, pero cae a veces blasfemando y quejándose de Dios. ¿Qué puede hacer? Lo opuesto del pecado es la virtud. Lo opuesto del pecado es la virtud. Tomar la resolución de ser virtuosa, Beatriz. ¿Qué dice San Pablo en relación a esto? Cuando no tengas nada bueno que decir, cállate. Cállate. Sí. ¿Por qué dar riendas sueltas a la violencia cuando estamos llamados a ser hombres y mujeres de paz? ¿Por qué dar riendas sueltas a la carne, dando mal ejemplo, dando mal testimonio de vida cristiana, cuando estamos llamados a ser reflejos del mismo Cristo Jesús, el príncipe de la paz? Cállate, cállate. Ve a tu habitación, si quieres, arrodíllate, pide al Señor la gracia. Si quieres, grita en tu habitación, ¿verdad? Lo que quieras hacer. Pero sobre todo, invoca el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que al nombre de Jesús toda rodilla se arrodillará. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Cuando invocamos el nombre de Jesús, se va la violencia, porque Jesús es paz y viene la paz. Se los recomiendo, hermanos, como parte de la resolución para este tiempo del Adviento. Tercera semana del Adviento, ¿para qué? Para que el gozo del Señor tu fortaleza sea. Y vas a ver, Beatriz, cómo el Señor te va a dar la gracia, no solamente para quitarte la violencia, pero también para sentir el gozo que es resultado de la presencia de Jesús en nuestra vida. De nuevo, cómo dejar ese pecado, cómo dejar de quejarte de Dios y de blasfemar, cerrando la boca, yéndote a un lugar aparte, doblando rodillas y diciéndole: Jesús, todas las veces que sea necesario, hasta que tengas paz y puedas ya actuar, pero con calma y con paz. Y Diana, de Long Island, New York, ella quiere saber si los apóstoles del Señor eran casados. Sabemos de uno, pues por cierto, Jesús curó a su suegra, era Pedro. No sabemos si en este momento él era casado cuando él decidió seguir a Cristo Jesús. Pero sí sabemos, y todo lo que sabemos es lo que dice la palabra de Dios, que tenía una suegra. Y benditos a Dios, pues el Señor la sanó. Qué bueno para Pedro, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. Hermanas y hermanos, tengo conmigo una carta que quisiera compartir con ustedes. Y esta carta viene de Leonel José Salgado. Y ojalá, Leonel, que me estés escuchando. Leonel, su forma de escribir y de comunicarse con este servidor,
pues no creo que sea la mejor ni la más apropiada, pero creo que es importante que ustedes conozcan lo que está contenido en esta carta. Y la carta comienza diciendo, mira sinvergüenza. Para empezar, ¿cómo te haces llamar padre? Si escrito está Mateo 23, versículo 9, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Primero que todo, Leonel, yo jamás sería capaz de llamarte a ti sin vergüenza. Y sin embargo, tú te tomas el atributo sin conocerme a mí, sin conocer mis sentimientos, sin conocer mi forma de pensar, sin conocer mi fe, de llamarme sinvergüenza y de expresarlo no solamente con palabras, pero por escrito. ¿Qué clase de cristiano es aquel que llama a otro sinvergüenza sin siquiera conocerle? Según tengo entendido yo, y tal vez tú conoces de la Santa Biblia más que yo, pero el Señor Jesús es amor. Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16, Dios es amor. Y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Si algo reprochaba Jesús de los fariseos, era precisamente su soberbia. El pensar que eran mejores que los demás y que ellos tenían las respuestas de todas las preguntas y la solución de todos los problemas. Y Jesús les dice, solamente hay uno que tiene la solución y ese es el Padre. Los demás somos hermanos. Entonces es importante leer la Biblia, no solamente el texto, pero su contexto, su mensaje en su totalidad. ¿Y qué es lo que Jesús le está diciendo a los fariseos en esos momentos? No se jacten, no se dejen llevar por la soberbia, pensando que ustedes son mejores que los demás. No sean orgullosos, porque a ellos les encantaba que le dijeran padres, y que le dijeran doctores, y que le dijeran maestros. Y precisamente en ese mismo pasaje, si ustedes lo leen, la palabra de Dios nos dice, en la boca de Jesús, que Jesús les dice a los fariseos, no se dejen llamar padres, porque solamente hay uno que es padre. Es decir, hay solamente uno que da la vida. Los demás padres son colaboradores del Padre. Y no solamente los padres biológicos, sino que los padres que dan hijos espirituales, como nosotros los sacerdotes. ¿Cómo llamas tú a tu papá? Joel, José. Oye tú, oye sinvergüenza, ¿le dices eso? Por supuesto, no, le dices papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu papá. No es el padre que te ha dado la vida, porque solamente Dios puede dar la vida, pero es tu padre biológico, es decir, el padre que colaboró con el Padre, el único Padre, que es Dios, para que tú puedas tener vida. Nosotros somos padres espirituales, y San Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 15, dice, ustedes, hablando de los cristianos, pueden tener muchos padres, pueden tener muchos maestros, pero padres muy pocos, refiriéndose a él. Él se refiere a sí mismo como el Padre de ellos. ¿Por qué? Porque Él ha sido un instrumento de Dios para que en ellos se ha engendrado la misma presencia de Jesús. Y sigue diciendo Leonel José. A ver, aquí qué dice. No sigan engañando a la gente. ¿Por qué no dicen en sus noticias que hay miles de sacerdotes pedófilos abusando de niños menores de edad? Y qué triste que hayan sacerdotes y sí, Joel José, que hayan ministros protestantes y evangélicos también que hagan lo mismo. ¿Por qué ver solamente lo que hacen los malos sacerdotes en la Iglesia Católica y no ver, taparse, cegarse ante la realidad de muchos ministros no católicos, protestantes evangélicos, judíos, que han hecho lo mismo, cosas peores también? ¿Y por qué las noticias solamente hablan de los católicos? Porque saben que ahí es donde pueden sacar dinero. Razones tendríamos que darle en otro programa. Y sigue diciendo, ¿y por qué adoran a María si ella no fue virgen? Yo tenía entendido, de acuerdo a la palabra de Dios, la Santa Biblia, que María sí fue virgen. Y si lees el Evangelio según San Lucas, capítulo 1,
versículos del 19 en adelante, vas a ver cómo la palabra de Dios habla de María como la Virgen. Y María dice, ¿cómo puedo yo tener un hijo si soy virgen? No conozco a ningún hombre. Tienes que leer un poquito más la Santa Biblia, hermano. Y habla de Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, no tendrás dioses ajenos a ti. No harás ninguna escultura ni imagen alguna de cosa arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de las aguas. ¡Qué pena! La palabra de Dios también dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese es tu problema, hermano. Que conoces un poquito, pero te dejas llevar por el veneno que hay en tu corazón y tergiversas la palabra de Dios. Si vas a el libro del Éxodo capítulo 25, versículo 18, vas a ver cómo el mismo Dios le pide a Moisés que haga 2 querubines, 2 estatuas de oro macizo y las ponga una a cada lado del arca de la alianza. ¿Por qué? Porque toda imagen, toda escultura que apunta hacia Dios es bendecida por Dios. Números capítulo 21, versículo del 6 al 8. Lo mismo, una serpiente de bronce. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que te acuerdes lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjense qué interesante, y esto es para ti, Joel. No juzgues a los demás y no serás juzgado, porque con la misma vara que tú juzgas, Dios te juzgará a ti. Hermanas y hermanos, hemos llegado al final del programa. Que el Señor los bendiga en abundancia, que tengan una feliz Navidad llena de la presencia de Dios. Acuérdense, el próximo miércoles vamos a tener el programa que hicimos en Italia sobre San Nicolás. Ojalá que les guste. Cuenten con nuestras oraciones y les pedimos encarecidamente que ustedes sigan buscando a Cristo Jesús como centro y Señor de sus vidas y que lo proclamen como María Santísima a toda la creación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.